Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Somos Perspectiva por esta Radio Eternidad y queremos siempre sugerirle que por favor visite nuestro canal y vea los diferentes espacios que tenemos ahí ya grabados de Perspectiva. Muchos temas interesantes de los cuales usted puede aprender y por favor puede compartir cualquiera de esos programas que le guste. Aquí estoy con Julián, como de costumbre, para tratar el siguiente tema. Nosotros queremos en este segmento compartir con cada uno de ustedes una situación que es importante verla porque es un tema del cual se está hablando en este tiempo. O sea, hemos podido ver cómo se han escrito libros, se han hecho análisis sobre lo que está pasando en la sociedad actual. Hay un libro, Francis, que se escribió de unas personas que tienen que ver con el área de la psicología, que aunque no son cristianos, presenta unas verdades bien interesantes que es bueno verla. Ellos escribieron un libro que es muy famoso llamado La epidemia del narcisismo. Hemos podido ver cómo también hay escritos que se han hecho en diferentes páginas muy reconocidas que hablan de la preocupación del narcisismo en la sociedad actual. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde lo que está primando en las decisiones de la gente y lo que la gente le está dando más importancia en sentido general es aquellas cosas que tienen que ver con ellos, o sea, el amor propio. El concepto de amor propio, de hecho, se está hablando mucho también, que personas lo vinculan con esto, sobre esa sobrevaloración de uno mismo, donde el individuo es el centro de su universo. O sea, todos los demás son como satélites que giran alrededor de la persona y hay que aceptar y hay que valorar a la persona como él entiende que es. O sea, esa idea que estamos viendo, que se está cuestionando y que se está hablando de que estamos en peligro porque tenemos una sociedad que tiende al narcisismo. Eso se está hablando porque se está viendo cómo a través, por ejemplo, de las redes sociales, las personas tienen hay como una especie de creerse la gente, muchos, de que son famosos. Y el deseo de tener likes, el deseo de tener view, el deseo de que otros los sigan, los está llevando a hacer cualquier cosa. O sea, y vemos también que en las sociedades en Latinoamérica, algo muy común es ver cómo en nuestras sociedades no se valoran las leyes, como que cada cual establece lo que debe ser. Así, en sentido general, que estoy dando como una especie de introducción para que podamos ya entrar en materia, lo que vamos a estar mirando y analizando esta situación que se está dando en el mundo actual, que muchos la consideran como una cultura narcisista que está imperando en el mundo de hoy. Déjame decirte, para así también entrar en contexto de esta introducción, que la palabra narcisismo pues procede de Narciso, que era un dios en la mitología griega. ¿Qué pasaba? Era un joven tan hermoso, de joven apariencia, muy llamativa. Él fue engañado por su enemigo, Julián, y lo hizo ir a un estanque a mirarse. Y el hombre, cuando se vio tan bonito, tan hermoso, que terminó enamorándose de su propia imagen reflejada en el agua, hasta tal punto que no podía despegarse del estanque. Llegó un punto en que no pudo resistir, se tiró al agua y se ahogó. Wow. O sea, mira, hay algo. Yo una vez escuché a alguien decir que el gran problema de este mundo en su forma de vivir no es la falta de amor, sino es que hay demasiado amor. La gente se ama demasiado. Se ama demasiado, sí. Y eso me recuerda a mí uno de los principios para poder seguir a Jesús. El que no se niega a sí mismo y me sigue no es digno de mí.
O sea, tú no puedes amarte más que lo que me debes amar a mí. Claro. Porque es que es imposible. Eso es contrario a esa forma de ver la vida. Es imposible tú poder seguir a Jesús si te amas a ti mismo. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, no es la falta de amor lo que tiene este mundo así, sino que la gente se ha convertido en amadores de sí mismos a un grado tal que no importa qué hagan, siempre que lo acepten, se sienten bien. Sí, y es bueno aclarar aquí que cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros no vamos a ver que la Biblia habla de narcisismo. El concepto no está en la Biblia. Ahora bien, sí hay un concepto que sí hay un concepto que tiene que ver con lo mismo, que es el egoísmo. El pecado de egoísmo, que lo vemos en la Biblia también, cómo se presenta y está vinculado con el pecado del orgullo, donde nosotros miramos Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante, que habla de las obras de la carne, nos habla de que una de las manifestaciones de la vida pecaminosa es la arrogancia, que tiene que ver con lo que estamos hablando, eso de esa sobrevaloración, ese amor propio que las personas tienen. El concepto de el narcisismo tiene mucho que ver con la psicología, pero que es visto como un trastorno de la personalidad, pero realmente lo que estamos hablando aquí es de una conducta pecaminosa. O sea, llámenle narcisismo o llamémosle como la Biblia le llama, orgullo, arrogancia, egoísmo, que tiene que ver con eso. Estamos hablando de una conducta pecaminosa. ¿Cuál es la raíz de esta situación? ¿Por qué la gente cesa? La Biblia lo dice claramente y yo voy a empezar mostrando un pasaje bíblico, Francis, que nos muestra esto y que tenemos que mirarlo para poder entender esto. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 3:23, un versículo muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, lo que estamos hablando aquí es que la raíz de esta situación, que es una conducta de los individuos, pero los individuos, los seres humanos, vivimos en sociedad. Por ende, nuestras acciones tienen consecuencias con aquellos que nos rodean. Y viéndolo en un grosso modo, pues nosotros compartimos con una sociedad, compartimos con personas que convivimos en sociedad. Entonces, estamos hablando de que bíblicamente hablando, y es la mejor manera de explicar por qué hay una inclinación hacia vivir vidas donde lo más importante es lo que yo piense, lo que yo entienda. El egoísmo tiene que ver con eso del interés propio, sin importarme los demás, que tiene que ver con esto mismo que nos presentan y que nos los presentan con el nombre de narcisismo. Y eso, Francis, tiene que ver precisamente con una naturaleza caída, una naturaleza que no ha sido regenerada. Y más adelante voy a explicar cuáles son los orígenes, de dónde viene, porque esto no es nuevo. Voy a explicar más adelante de dónde es que viene esta filosofía de vida, porque al final estamos hablando de una cosmovisión de vida. Es así, mira, quiero citar a Marcos 12, 30-31. Para poder hacer un comentario respecto a esto que estamos hablando. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí, este nos dice que es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, nosotros no queremos enfatizar aquí que usted no se ame. Porque la Biblia dice que tú debes amar a los demás como te amas a ti mismo. O sea, está implícito. Es que por naturaleza el hombre, nosotros nos amamos. Está implícito, y claro, Dios lo sabe, que tú te amas. Y no hay nada pecaminoso en ese sentido. Porque tú vas a amar a los demás si te hace una comparación. Vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, como tú te tratas a ti, exacto, que te tratas bien, así entonces, tú tienes que tratar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Dice también en la palabra
que cuando tú amas a otro, tú no le deseas el mal. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. La regla de oro. Exactamente, la regla de oro. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo. Lo primero es la mala comprensión del amor, que nos ha llevado a ser narcisistas, amadores de nosotros mismos. Una mala interpretación de amor en que yo me vuelvo el centro y atención, y eso es lo que quiero ser en la vida. Y por eso mucha gente a veces hace locuras, a veces vive vidas infelices, insatisfechas, porque se sienten que no son aceptadas, se sienten que lo que hacen, por ejemplo, hay personas, influencers, que cuando sus seguidores, luego de tener muchos seguidores, lo dejan, lo ignoran, llegan hasta a cometer barbaridades con su propia vida. Porque, todo, claro. Ay, ya yo no soy el centro de atención, o sea, ya no me quieren. O sea, todo gira en mí. Todo gira en que yo quiero ser amado, yo quiero ser reconocido, yo quiero que me tomen en cuenta, yo soy el centro, yo quiero yo quiero estar ahí de primero. O sea, una clase de idolatría que nosotros cosechamos en nosotros mismos y queremos que los demás prodiguen ese tipo de conducta hacia nosotros. Eso es una distorsión completamente de lo que es amarse a sí mismo. Claro. El amarse a sí mismo parte de tú reconocer en tu vida la dignidad que como persona Dios te ha dado. Exacto. 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 Entonces, es ese valor que tú tienes como persona. Entonces, en ese sentido, un amor sano, un amor que reconoce la obra de Dios en ti. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros nos olvidamos de eso y comenzamos a atraer hacia nosotros toda la atención de manera egoísta, lamentablemente estamos perdiendo eso. Incluso la Biblia dice que no tenga más pensar concepto sobre ti, más alto concepto sobre ti del que tú debes tener. O sea, tú tienes un concepto para Dios. Pero cuando tú te quieres dar un alto concepto, más allá de ahí, ya tú estás rebasando los límites y está cayendo en lo que pasó con Narciso, el dios mitológico, que terminó rindiéndose ante su propia belleza y murió ahogado. Sí, y qué bueno que tú tocas eso de la mitología griega, porque precisamente esa manera, porque es una cosmovisión. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo y esa forma de ver la vida, donde cada cual, como que hay un endiosamiento de cada cual, que al final es un desastre, porque no hay un patrón que nos rija, sino que cada cual establece cómo se debe de regir, y eso, y eso es básico para la manera como se está viviendo hoy día, donde cada cual hace lo que hace, cada cual hace lo que quiere, y al final tenemos una sociedad tenemos sociedades que moralmente tienen muchos problemas y muchas situaciones estamos viviendo de antivalores y demás, porque cada cual está haciendo lo que le da el deseo y punto, siguiendo sus propios placeres y deseos. Pero eso tiene su base, dice Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Esa forma de ver la vida, donde lo más importante es lo que yo quiera hacer, sin importarme los demás, tiene su origen en el siglo VI, antes de Cristo, en la Grecia antigua. En la filosofía de los griegos vemos una escuela filosófica llamada el hedonismo. Allá aparece Aristipo de Cirene, que fue uno de los fundadores de esa escuela, donde, y para que veamos cómo eso es tan similar al tiempo que vivimos, el hedonismo enseñaba que el placer es lo que determina el valor de una acción. El placer es lo que determina si algo es valioso o no es valioso, si algo es bueno o no es bueno para el individuo. Entonces, en una cosmovisión como esta, lo importante son las emociones placenteras. Por eso es que en sociedades como la que vivimos hoy, al igual que en la antigua Grecia, el libertinaje sexual es algo que lo vemos en todas las cosas. Pero esa forma de ver la vida tuvo un repunte muy importante y de una influencia más directa a la época del siglo XXI,
con la aparición de una filosofía ética en el siglo XVIII, considerado el siglo de la Ilustración, en una época que lamentablemente impactó mucho la cosmovisión de cómo se ve la vida en este tiempo, pero para mal, porque endiosaron la razón y empezaron y sacaron a Dios, sacaron a Dios como esa luz que debe de iluminar el camino de los hombres. De hecho, a la época de la Ilustración se le llamó el siglo de las luces. Entonces aparece una filosofía ética llamada el utilitarismo, donde dos de sus grandes precursores, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, quienes fueron personas que promovieron la idea de que el placer es un bien útil para la sociedad. De hecho, ellos vinculaban el bien con el placer y abogaron por la maximización del placer en la sociedad. ¿Tú estás oyendo eso, Francis? Increíble. Abogaron por eso. Y lo que es moralmente correcto desde la perspectiva de la filosofía utilitarista es aquello que a través del placer le produce la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas. Oye la idea. ¿Ves cómo es algo que no es nuevo? O sea, eso viene de lejos. Eso viene de lejos. Entonces, el posmodernismo, que es lo que impera en este tiempo, abraza estas ideas. Y por eso es que lo importante es, no importa las letras de la música, lo importante es que la mayoría de la gente le guste, no importa, y ahí viene con otras cosas que hemos hablado aquí. Por ejemplo, uno está viendo cómo a nivel de la música, mientras más vulgar, mientras más sucias son las letras, pues más se promueve en una nación porque a la mayoría de la gente le gusta y le produce placer. Por eso vemos cómo a través de los medios vemos que los influencers son las personas, la mayoría de los influencers más seguidos por la juventud actual, son personas que moralmente son muy cuestionables, pero no importa. ¿Por qué? Porque ellos están trayendo, ellos son personas que promueven un estilo de vida donde lo más importante es el placer. O sea, vivimos en un mundo que en la época posmoderna exalta el culto al cuerpo. Por eso vemos que la gente a través de las redes sociales, algo que decía ya antes de pasarte de nuevo, Francis, la gente en las redes sociales, no importa, lo importante es que me genere a mí. No importa lo que yo le genere a otro. No importa que mi influencia sea negativa. No importa, nada de eso importa. Lo que importa es que yo estoy recibiendo dinero, lo importante es que yo estoy siendo famoso, lo importante es que la gente me sigue, lo importante es que yo soy puesto en alto. Eso es lo importante. Y es peligroso, muy peligroso, que nuestras sociedades se fundamenten en una cosmovisión así, porque el amor propio, fomentar el egoísmo en una sociedad es fomentar una mentalidad donde no me importa a nadie, lo que me importa soy yo. Y no importa lo bajo que sean los deseos que la persona tiene. En una sociedad así, también por eso es que vemos cómo hay tantas violaciones, cómo hay tantos actos delincuenciales, porque lo importante es el placer. Y obviamente los que cometen eso parten de que eso le da placer y por eso ellos lo hacen. Entonces es un peligro que fomentemos como algo valioso el placer individual, lo que le da placer a cada persona. Por eso vivimos en un mundo donde hay mucha corrupción, donde hay mucha maldad, porque la gente lo que está haciendo es dándole rienda suelta a sus deseos, porque esa es la cosmovisión como están siendo adoctrinados en el mundo de hoy. Eso es una realidad y es lamentable. Y tomando esto del postmodernismo, enarbola un tipo de pensamiento que dice que si algo se siente bien, está bien. Exacto. Y una de las maneras en que te dicen que tú debes amarte a ti mismo
es que te dejen hacer lo que tú quieras, si así tú te sientes bien, eso no importa. Si te dañas a ti mismo, si te destruyes a ti mismo con cosas que lamentablemente son perjudiciales, y tampoco importa el daño a tercero que pueda causar lo que tú hagas. Porque se trata de hacerte vivir una vida egoísta, centrada solamente viendo tu rostro en el espejo, enamorado de tu propio bien y de tu propia belleza. Y es muy lamentable eso porque mucha gente, Julián, hacen cosas malas y tal vez tú tengas la oportunidad de decirle, mira, no sigas ese camino, esa tendencia, no tengas esa forma de pensamiento, no adopte tal conducta o práctica porque te estás dañando. ¿Sabes lo que puede hacer la gente? Ahí vienes tú ves. Que si tú dijeras, si tú realmente me quisieras, tú no estuvieras diciéndome que yo no debo hacer tal cosa, porque yo quiero hacer eso. Además, yo me siento bien haciendo eso. Lamentablemente, la gente, y de ahí es que viene también esta manipulación de este sistema de cosas subjetivo, en que si tú no aceptas como bueno y válido, no por preferencias tuyas, sino por el valor de la realidad constatada, de que eso que esa persona está haciendo es malo para ella misma y está causándole males a otros, entonces tú pasas a ser un intolerante. Claro. No te llega a la mente el jueguito que ellos juegan. El juego de ahora. Por eso es que ellos están usando a las personas como fichas y aunque tú quieres aconsejarlo por bien, ellos te ven como enemigo porque la predisposicionan a que cualquier cosa que vaya en contra de tu placer, en contra de tú ser el centro de atención, de hacer lo que tú quieras, aunque te dañes a ti mismo o a otras personas, ya tú eres considerado como un enemigo de ella. Sí, porque el placer es el bien supremo de la vida para ellos. Entonces, cuando tú atentas contra lo más importante, que es su placer, no importa cómo, entonces tú tienes problemas con ello. Escuché una frase de alguien, no recuerdo quién fue, que dijo algo y me gustó mucho. La ambición de hoy destruye la visión de mañana. Muy buena. Futuro. Muy buena. O sea, buena. La gente hoy está viviendo una vida sin pensar en el futuro. O sea, por eso estamos viendo jóvenes que entran en un sinnúmero de situaciones que se autodestruyen por el placer, por el dinero, y son gente que lamentablemente no tienen una proyección a futuro. Generaciones pasadas la gente pensaba en el futuro, pensaba en el matrimonio, pensaba en la familia, pensaba en los estudios, pensaba en tener una profesión, echar adelante cada día, o sea, pero no es lo que se vive hoy. Hoy se quiere fomentar el uso de los estupefacientes, esos destruyéndose, jóvenes que se están destruyendo literalmente, que no van a llegar a muy lejos, lamentablemente, si siguen como van. Entonces, Francis, en este último comentario de mi parte, yo quiero enfatizar la parte bíblica de este tema. Por ejemplo, nosotros somos, no yo, nosotros somos de lo que creemos, que lo único que puede ayudar a que nuestras sociedades tomen un rumbo diferente del narcisismo, como se le llama, sociedades narcisistas, que en un lenguaje bíblico serían sociedades donde el pecado es lo que domina, que le puede dar un giro diferente, es la proclamación del evangelio. Definitivamente lo único que puede ayudar a que nuestro entorno sea diferente es predicar la palabra de Dios, porque el mensaje del evangelio es un mensaje totalmente diferente a esta cosmovisión de vida errónea y destructiva. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando miramos la palabra de Dios, nosotros vemos, hay una doctrina que es fundamental en las Escrituras y que una y otra vez forma parte de las cosas que tenemos que decir por aquí, que es la renovación del corazón. La única forma como la gente puede escapar de esa esclavitud, porque eso es una verdadera esclavitud, vivir conforme a la corriente de este mundo es ser esclavos de un sistema que tiene como Dios, con D minúscula, a Satanás, como la Biblia presenta. Y es un camino que lleva a la condenación eterna.
Lo único que puede cambiar, marcar la diferencia, es conocer a Dios. Ahí es donde está la verdadera libertad. Uno ve un texto como Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Jesús. Ese Jesús que podemos conocer por medio del Evangelio. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La predicación del Evangelio, hablar las verdades de la palabra de Dios, es lo único que tiene el poder para generar el milagro más grande que le puede pasar a una persona y que saca a una persona de la corriente de destrucción que lleva este mundo, y es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo hace la obra de regeneración. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, mire lo lejos que está esto del narcisismo y de la vida egoísta. Aprendemos, como decía Francis anteriormente, la importancia del amor al prójimo. O sea, ya nuestra vida no se centra en nosotros. El amor de Dios, así como hemos recibido un amor incondicional y desinteresado, nosotros empezamos a amar a la gente así, de manera incondicional y desinteresada. La vida cristiana te convierte en una persona humilde. Así es. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes vivir conforme, como mencionaba también Francis ahorita, el texto que está en Mateo 16:24, que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ya yo no vivo para mí, yo vivo bajo los principios del Señor. Y Jesús dijo que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, por ende, la humildad forma parte de nuestra vida. Aprendemos el valor que tiene la gracia y el perdón. El mundo de hoy no promueve el perdón. Tú me lo hiciste y tú me la pagas. Tú me hiciste daño, yo me la voy a vengar. Pero el cristianismo no promueve eso. Y la importancia de las relaciones. La vida cristiana te hace entender, y con esto termino mi comentario, como dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vida narcisista o egoísta, como le dicen en narcisista, pero vamos a usar la egoísta, y una vida cristiana son dos cosas incompatibles. Por eso es que es cuestionable ver un cristiano que sea arrogante. Por eso es cuestionable ver un cristiano que sea egoísta. Un cristiano que sea narcisista, como el término famoso que se está usando. Eso es totalmente incompatible, no tiene compatibilidad. Entonces, prediquemos el Evangelio. Lo que nuestro mundo necesita, nuestros países necesitan, es escuchar la palabra de Dios. Vienen nuevos gobiernos, no van a hacer nada a nivel moral, nada van a hacer, porque están montados en la misma ola de la corriente de este sistema. Nosotros somos los que tenemos que hablar y predicar y seguir hablando para que Dios en su misericordia salve gente y lo saque de esa corriente de perdición. Mira, hay una famosa frase que todos la hemos escuchado. La vida es una sola y hay que gozarla. Pero uno se pone a observar por qué la mayoría de la gente dice eso. Y tú quieres encontrar que si el propósito de eso fuera, no, la vida es una sola, yo voy a servirle a los demás, yo voy a aprovecharle en el bien común, ayudando a otros, voy a gastarme, dándome, y en ese darme, yo voy a encontrar felicidad, haciendo que otros tengan una mejor vida. Yo quiero hacer eso. Yo no quiero pasar por esta vida sin dejar huellas que marquen vidas para bien. Oye, si desde ese punto de vista, hasta la Biblia nos llama a gastarnos haciendo el bien, y está bien, la vida es una sola, voy a aprovecharla, perfecto. Pero lamentablemente la mayoría tiene otra cosa en mente. Cuando la gente dice, la vida es una sola, Kevin, y es para gozarla, significa, bueno, primero, esto es una sola cosa. Esta vida se acaba y después que se acabó, tierra al muerto. Se apagó un bombillo, ya usted no pasa de ahí. Así que yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Yo voy a aprovecharla para hacer todo lo que me place. Todo el gusto y placer del mundo que yo pueda darme, me lo voy a dar porque después que yo me muera, ya no soy nada. Lamentablemente, esa es la forma
en que la mayoría en este mundo vive. Y que esa frase encierra un tremendo egoísmo, un tremendo amor hacia mí mismo. Jesús, el ejemplo más grande de amor. ¿Qué hizo? ¿Dónde encontró Jesús gozo y deleite? En hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe cuál era la voluntad de Dios. Que Él viniera a la tierra y se diera a sí mismo para salvar a muchos, que se entregara por amor, que el justo se hiciera injusto, que el bendito se volviera una maldición por nuestros pecados y morir en una cruz para salvar a pecadores, como somos todos. Jesús aprovechó su vida y la aprovechó predicando el Evangelio y a través del Evangelio hacer que las personas vivieran una vida con plenitud de gozo. De ahí que Él mismo decía que Él no vino a ser servido, Julián. Él vino a servir. Que es mejor dar que recibir. Entonces, es cierto, físicamente, en este estado en que estamos ahora, en este estado de cosas, la vida es una sola en esa forma. Entonces vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla para hacer todo el bien que podamos. Y será mucho mejor si todo ese bien y todas esas obras sean para darle gloria a Dios. Así que meditemos en esto y dejemos de querer ser el centro de atracción. Y algo que me dijiste que realmente me gustó, pero que está pasando, es que no es compatible que un cristiano se meta en el centro de atención en su propia vida, sabiendo que es a Jesucristo que debe reflejar en su andar cada día. Será hasta la próxima ocasión. Bye. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.